La gran mayoría de líderes tardan más de lo que deberían en quitar a una persona de su equipo de trabajo, sobre todo porque, ahora si estás en este video es probable que ya estés pensando en quitar a una persona de tu equipo de trabajo y no lo estés haciendo por comodidad, porque pensás que te va a costar encontrar a otra persona en sí. Entonces, parte del propósito de este video es hacerte entender que si ya estás pensando en sacar a una persona, probablemente la tengas que sacar urgentemente, pero si no es el caso tal cual, igual te voy a hablar de cuáles son mis criterios para quitar a una persona de un equipo de trabajo y también cómo puedes alinear a tu equipo para no tener que llegar a eso. Primero tenés que entender lo siguiente, todo parte en el reclutamiento y en el alineamiento que tenés del equipo. Si tu reclutamiento es un proceso muy light, donde metes un formulario y se postula cualquier tipo de persona, y los pasos para avanzar son muy breves, y el criterio para saber si entra o no es solamente una entrevista, y bueno, la verdad es que lo más probable es que te va a llegar cualquier persona a trabajar con vos. A mí me gusta que si un closer, si un setter, si una persona quiere trabajar conmigo o con un infoproductor, sea alguien que mínimamente tenga un poco de edificación sobre la empresa. Y esa edificación a veces la podemos encontrar por reclutar a personas que ya hayan sido clientes, por reclutar a seguidores o por reclutar también academias, pero por medio de alguien que pueda edificar a la empresa en sí. Porque no es lo mismo un closer, un setter, una persona que vaya a trabajar con vos, que tenga cierto grado de involucramiento, a el trabajar con una persona cualquiera que ni te conoce. Probablemente las actitudes que van a tomar a la hora de trabajar van a ser muy distintas. Y al margen de las capacidades o el potencial que tenga una persona, el hecho de que quiera trabajar con vos, que quiera aprender de vos, que quiera apalancarse también de tu nombre o del nombre del infoproductor, de lo que seas, si sos director, líder de equipos o infoproductor mismo, es importante entender que no podemos tomar una persona solo porque sí de cualquier lugar. Es bueno tener un buen proceso de filtro. Y una vez que tenemos ese proceso de filtro, tener un buen alineamiento. A mí me gusta que cuando una persona entre a trabajar conmigo haya un sistema claro de trabajo, haya un estándar claro de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuáles son las cosas que admitimos como cultura de empresa y cuáles son las que no. Y cuando sabemos cuáles son las cosas que no permitimos, cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos criterios básicos. Porque, y ahí va el punto de todo esto, a vos te puede llegar a pasar de tener un closer que capaz es bueno cerrando, pero es un poquito rebelde y de golpe no te llena los reportes a las 9 de la noche. Vos le pedís los end of day, le pedís que te haga un reporte a las 9 y no te lo llena. Bueno, si ese es el caso, para esa situación, al principio podés conversarlo, charlarlo con él, decirle que lo tiene que hacer y bla, bla, bla. Pero ya la segunda vez que no lo hace requiere que haya un strike. Y ahí está el punto de fricción que aparece. La mayoría de dueños de negocios, directores, etcétera, les incomoda mucho tener que hacer eso. Les incomoda mucho tener que agarrar y decir, flaco, ¿sabes qué? Te va un strike. Y no tienden a hacerlo y tienden a dejarlo pasar. Y como el closer en vez de las 9 lo mandó a las 10, se tienden a conformar y decir, bueno, no lo mandó tal cual cuando lo tenía que mandar, yo le había dicho que lo manda a las 9, pero bueno, la última vez no lo había mandado directamente hasta el día siguiente, entonces está mal, pero tampoco está tan mal, entonces no dicen nada. Y al otro día lo manda bien a las 9, pero al otro lo vuelve a mandar a las 11 o al otro día. Y eso no puede pasar. No, vos tenés que alinear bien cuáles son los estándares. Lo mismo con las grabaciones de llamadas, lo mismo con completar un CRM. Porque si lo único que te importa es el performance del closer, o sea, que cierre ventas y demás, y al resto no le das bola, ahí tenés un problema, porque vos no necesitas solamente una persona que cierre, vos necesitas una persona que cierre, pero que también operativamente hablando sea buena, porque si es buena cerrando, pero me deja en bolas en lo que refiere a los reportes, a los procesos y demás, esa persona me está sirviendo en cuotas. Y yo no quiero a alguien que me sirva en cuotas, o que me sirva un poquitito de un lugar y no me sirva tanto del otro. Yo necesito a alguien que esté alineado. Y el encargado de alinearlo soy yo como líder de equipo. Entonces, tenés que alinear a las personas y tenés que acostumbrarte a dar alineamientos y si eso no se cumple, empiezan los strikes. Entonces, importante, una persona puede no ser la mejor del planeta vendiendo, que a mí me importa el performance obviamente, y una cosa es dar feedbacks de performance para ayudarla a mejorar y yo como empresa darle herramientas, y otra cosa es que la persona cometa errores dentro de su trabajo, que es de golpe le pedí un cambio que haga en llamada de venta y no lo hace, le pido que llene un reporte y no lo llena, le pido que grabe las llamadas y no las graba, o que la suba a un lugar y no la sube, bueno, ya ahí hay cuestiones de corrección, de ejecución, de involucramiento. Y bueno, ahí ya no es solamente una cuestión de dar un feedback o tener una conversación, sino que hay que dar un alineamiento. Entonces, ya haciendo esta introducción clara, cuáles son los tres
las tres causales de despido principal. Número uno está lo que es el despido por performance. El despido por performance tiene que ver con que la persona no cumple los KPIs diarios. Vos le pedís que tenga una tasa de cierre específica y cuando haces el rejunte semanal, quincenal y mensual, nunca cumple ese KPI, ni en cuanto a tasa de cierre, ni en cuanto a B, ni en cuanto a cobro de cuotas. No cumple los KPIs mínimos que vos le estás pidiendo a nivel negocio en sí. Le das correcciones, le das feedback, buscas que se entrene, que mejore, le analizas llamadas, hacen roleplays, pero igual no cumple el KPI que vos le estás fijando. Y bueno, naturalmente esa persona que no está cumpliendo a nivel performance ya tiene todos los numeritos para salirse del equipo directamente. Si alguien no te está, no se está convenciendo a nivel números, quítala. Quítala porque la rotación, aunque sí, siempre puede haber alguien que venga peor en cuanto a números y peor en cuanto a un montón de cosas, lo cierto es que no te puedes quedar con la idea de solamente, bueno, este no es tan bueno, pero me conformo y lo tengo hasta ahí nomás. No tiene sentido. Así no vas a construir un buen área de ventas. Entonces, si ya estás viendo que alguien no es tan bueno, anda a saber la cantidad de plata que estás perdiendo por mantener a alguien que no va. Rotá, pasa al siguiente directamente. Búscate al próximo que pueda llegar a aparecer. Yo tiendo a filtrar mucho y a mí lo que me ayuda para no despedir por performance es hacer un buen reclutamiento. Mi reclutamiento no es mandar un formulario y después tener una entrevista. Mi reclutamiento tiende a ser hacer una convocatoria grupal, en esa convocatoria grupal hacer un par de roleplays, ver a cada closer, en eso escucharlos cómo hablan, cómo manejan las objeciones, qué tan compañeros son en el momento, si se presentan puntuales o no. Yo suelo mandar el link 10 minutos antes, por ejemplo, y evalúo mucho si, por ejemplo, se hizo la hora y hay gente que no se conectó directamente, bueno, esa gente la dejo afuera. O sea, ya hay una cuestión básica donde si no te conectas a tiempo en un Zoom, ¿cómo mierda después te vas a conectar a tiempo a las reuniones? Si en la entrevista no procuraste estar a tiempo, y bueno, para mí eso ya es un criterio para dejarte afuera del proceso. Doy un margen de 2 minutos. Nunca suelo ser tan estricto de sí o sí 0-0. Siempre doy un margen de 2 minutos, pero la verdad es que ese margen de 2 minutos es de buena onda, porque perfectamente lo podría cortar en el 0-0. Y bueno, si ya no se conectan, ya hay un punto a nivel disciplinario. Pero después, en ese roleplay grupal, en ese juego grupal, veo quienes tienen el potencial como para ser buenos closers para el nicho y más, y a eso sí los dejo pasar hacia una siguiente instancia de entrevista, y ahí sí les pido grabaciones de llamada de venta, y ahí sí puedo en la misma entrevista intentar manejarle o ponerle objeciones y pasar por un proceso de selección donde veo un poco más la parte performance, y ya que la persona que llegue a trabajar conmigo no sea un cualquiera en cuanto a que es un closer que recién arranca y demás, sino que sea alguien con cierta preparación. Ya después puede pasar que en el tomar llamadas de venta la persona se caiga a pedazos. O sea, puede pasar que alguien sea inestable emocionalmente y eso también es una causal de despido. A mí no me sirve un closer que sea muy bueno durante una semana para después a la semana siguiente caerse a pedazos y después la otra semana volver a levantarse y así todo el tiempo. Yo necesito un jugador que se sostenga. Si yo me identifico como una marca que juega en la Premier League, en la mejor liga de la mejor liga, yo necesito gente de muy buena liga. Si soy una marca muy pequeña y soy un desastre y no tengo mucho flujo de llamadas y demás, y bueno, normal que tus estándares van a estar más bajos con los closers. Ahora, no es bueno tener un closer que es inestable semanalmente. Vas a necesitar pegarle un alineamiento para que no se caiga a pedazos a nivel emocionalidad en sí. Y bueno, eso requiere alineamiento, pero si no lo corrige, lo vas a tener que sacar. Punto, no hay mucha más vuelta. Segundo causal de despido, el despido por operaciones, que acá es cuando ya el closer falla en cuestiones técnicas. No se conecta a llamada a tiempo o no hace bien los procesos pre-call o no sigue los procesos de seguimiento cuando alguien no paga o no sigue el cobro de cuotas correctamente y a tiempo y así. Eso es causal de despido, rotundamente. Si no me llena los reportes a tiempo, si no hace lo que tiene que hacer en tiempo y forma, es una persona que no me sirve. La verdad es que no me sirve. Entonces, el despido por operaciones, por lo menos en mí, es el más frecuente. Si la persona no se alinea al estándar de trabajo, primero estarán los feedbacks, después estarán los strikes, finalmente estarán los ultimátums y después ya viene el despido, pero lo cierto es que una persona que lo que hay que entender mucho a nivel relaciones laborales y demás es que hay muchas personas que vos ya empezás a ver patrones y no los van a modificar. O sea, la persona que te está, la persona que es irregular
tiende a ser irregular la mayor parte del tiempo. Y esa persona incluso es medio como si fuese un psicópata de las relaciones, que está todo el tiempo tira y afloja. Está como, te mantengo contento durante un mes y te hago creer que está todo perfecto para después mandarme una cagada y que no pese tanto y estás jugando todo el tiempo en ese tira y afloja. Y es una cagada porque no puedes dormir tranquilo. O sea, esa persona te puede ir con un martes 13 de un día para el otro. A mí me ha pasado de tener gente así en equipos y eso para mí personalmente fue un gran error a nivel liderazgo. O sea, yo mantenía mucho a esas personas y me curtí con gente que incluso trabajaba conmigo y un día para el otro desapareció. O sea, desapareció. Y cuando te digo desapareció es desapareció. Nunca más volvió a aparecer. O sea, un día más no contestó el WhatsApp, dejó de contestar rotundamente, no lo volví a ver. O sea, y eso me ha pasado con vendedores. Y esos vendedores particularmente eran vendedores estrella, que vos no los querés soltar porque son buenísimos, pero es un desastre. Y tenés que entender que, aunque sean buenos, vas a necesitar agarrar y traer otros y formar a otros. Y bueno, son cosas que pasan. Entonces, si los ves flojos en operaciones, los tenés que sacar. Y punto número 3 está lo que son los despidos por cultura. Que bueno, esto ya es una cuestión muy de mindset. También lo tiendo a filtrar mucho en el reclutamiento. Despido por cultura tiene que ver con una cuestión de valores, de que la persona, de verla involucrada, de verla que está verdaderamente metida, de verla que tiene ganas de superarse a sí misma, de verla que le importa hacer las cosas mejor, de verla que no solamente está trabajando en un contexto en el cual todos tiramos para adelante, sino que tiene metas y objetivos individuales y al mismo tiempo le importa lo colectivo, entonces se vincula, es alguien que tiene valores, es alguien en quien yo puedo confiar, es alguien en quien puedo proyectar una relación a largo plazo. Al principio, con todas las personas es como que estamos mucho en evaluación, en el ver sus patrones, en el ver cómo es closeando, en el ver cómo hacen las operaciones, pero ya ha pasado un tiempo, empezás a proyectar en tu equipo de trabajo una relación que dure más tiempo, donde puedas proyectar que esa persona está trabajando con vos, el día de mañana incluso puede ser tu director de ventas o puede ser alguien que lidere la unidad de negocio y con él trabajen en paralelo y así sucesivamente. Entonces a esa persona tenés que medirla muy bien en términos de cómo reacciona en todas las etapas y momentos, cómo reacciona frente a los feedbacks, cómo reacciona cuando hay cambios a nivel empresa, cómo se comporta a nivel compañerismo con el resto de personas, cómo, si es alguien confiable, si sus movimientos son limpios, si es como que es alguien transparente en el ámbito laboral, si mantiene una cultura de excelencia, si cuando vienen leads fríos, por ejemplo, esa persona es alguien que es proactiva y hace lo que hay que hacer y busca soluciones y todo, porque yo puedo tener un closer que a nivel performance sea más o menos bueno y en operaciones que sean más o menos bueno, pero si yo no lo veo involucrado con la cultura, lo más probable es que ese closer incluso se termine yendo por motus propios, porque es una cuestión de feeling, de conexión incluso, de alineamiento de lo que persigue a largo plazo con lo que yo le puedo llegar a dar. Y si la persona no está involucrada en el proceso de marca y demás, bueno, esas son las personas que naturalmente buscan muchas empresas con las cuales closear o que buscan muchos proyectos. Entonces, cuando veas a alguien alineado que verdaderamente le importa trabajar con vos, cuídalo. Intentá darle herramientas, intentá darle incentivos, intentá tenerlo alineado y que vea que verdaderamente te importa también construir con esa persona porque eso es lo que va a hacer que se terminen afianzando. Entonces, acordate lo siguiente, todo arranca por uno. Vos sos el que marca los estándares en el área comercial. No existen malos equipos, existen malos líderes en todo caso. Porque si vos sostenés un mal equipo, y bueno, tus estándares te reflejan eso. El equipo no va a cambiar por sí solo. Y eso es algo importante que entiendas. O sea, tu ex, el manipulador o la manipuladora que agarraba y tenía un tipo de conducta con vos que era todo, no va a cambiar. O sea, tenés que aceptarlo y tenés que despertarte. En este caso es lo mismo. El closer que no te llenan los reportes lo puede hacer parcialmente, pero es muy probable que ese patrón lo repita. El que se cae emocionalmente tiende a pasar lo mismo. Entonces, no quiere decir que la gente no pueda cambiar, pero sí es cierto que el cambio pide mucha fricción y pide mucha energía. Y si vos lo estás manifestando y no ves que la persona esté poniendo lo necesario para que ese cambio suceda, lo más probable es que no lo vaya a hacer. Entonces, naturalmente vas a tener que ejercer vos la fuerza de cambio que también es incómoda, que es tener la conversación incómoda de quitar a la persona, pasar por el proceso de incomodidad de tener que salir a reclutar nuevas personas, insertarlas, que tengan su tiempo de adaptación. Obvio, nadie quiere pasar por ese proceso de rotación de personal, pero lo cierto es que ocurre. Entonces tenés que aprender a lidiar con ello, volverte mejor líder, saber cómo gestionar equipos, saber cómo hablar fuerte, o sea, y no hablar fuerte de hablar fuerte de vos, sino de hablar claro, de ser direccional,
de ser líder, de saber ubicar a tu equipo. Y bueno, eso naturalmente va a repercutir en todo el área comercial. Espero te haya servido.